Marx inició una tremenda batalla contra el cristianismo cuando dijo: la religión es el opio del pueblo. Sí, se lanzó precisamente en contra del cristianismo. O dígame, ¿cuándo usted ha visto un revolucionario que frecuentemente se lance contra alguna religión que no sea el cristianismo? Y aquí Sara nos explica que es que ese antagonista natural del comunismo no es el capitalismo, sino el cristianismo. Uy, ¿y eso por qué? Pues mi querido, porque cuando se erradica la religión cristiana y sus prácticas de un pueblo, lo que se están haciendo es quitar esos lineamientos, esos vectores que conducían hacia el bien y la verdad. Y es que carecer de una doctrina religiosa que nos muestre la dirección que deben tener nuestras acciones no significa que seamos libres, significa que al no tener una doctrina religiosa que nos muestre el camino que debemos seguir, va a haber una doctrina ideológica. Pero la única verdad, mi querido amigo, es que ese espacio vacío ahora será llenado por las prácticas viciosas desarrolladas y perpetuadas por la izquierda. Aunque nos digan que ya nuestras conductas no están direccionadas por esa plaga religiosa y que ahora podemos considerarnos verdaderamente libres. Y Karl Marx lo confiesa totalmente en sus manuscritos cuando dice que el comunismo inicia donde inicia el ateísmo. Y se podría decir, en resumidas cuentas, que lo que busca el ateísmo comunista es hacernos odiar a la doctrina que nos hace bien, es decir, al cristianismo, para adherirnos a la doctrina que nos corrompe. Claro que, como siempre, téngalo muy presente. Todo esto no se lo van a decir de frente. Todo esto va disfrazado con esa búsqueda de la libertad y el empoderamiento. Y para eso la élite intelectual progresista ya tiene unas cuantas técnicas para que la gente se vuelva en contra de la doctrina cristiana. ¿Cuáles son esas técnicas? Pues mi querido, desde ignorarla como si no existiera hasta combatirla fuertemente, pervirtiendo su sentido, mintiendo sobre su desarrollo y difusión. Y claro, la que no puede faltar, ir a momentos históricos donde diversas personas llevadas por quién sabe qué en su cabeza hicieron cosas en nombre de la religión, por lo tanto dañan la reputación de la doctrina cristiana diciendo que justamente eso es lo que promueve la doctrina cristiana cuando no es así. Y acá Sara nos explica algo con pura lógica básica, y es que si las personas no pueden encontrar las directrices de su vida en algo que es bueno, porque ya no pueden confiar en eso, pues lógicamente lo único que les queda para encontrar la directriz de su vida es el mal. Claro que el feminismo, como hijo legítimo del comunismo, también tiene sus propias opiniones acerca de las relaciones divinas. Por ejemplo, Mary Daly fue una de las principales teóricas feministas que se opuso directamente al cristianismo. Ella llegó a decir textualmente acerca de Dios lo siguiente: si Dios es varón, entonces varón es Dios. El patriarca divino castra a las mujeres mientras se le permite vivir en la imaginación humana. En otras palabras, lo que Mary Daly está diciendo es que el cristianismo perpetúa la desigualdad entre hombre y mujer. De hecho, Mary Daly escribió un libro titulado La Iglesia y el segundo sexo, refiriéndose a las mujeres para dar a entender que esos son las mujeres para la iglesia, migajas, las obras, el resto, las de segunda categoría. En casi toda la obra, Mary Daly se dedica a hablar del supuesto daño ocasionado por la iglesia a las mujeres, pero llegó a admitir que esta obra era una celebración personal por su despedida de la iglesia y que después de esto se dedicaría de lleno a la difusión del feminismo. Es decir, lo que Mary Daly pretendía era decirle a cualquier mujer que la leyera o escuchara que si buscaba libertad jamás la iba a encontrar dentro de la iglesia y mucho menos en el cristianismo, porque para ella el cristianismo es su opresor natural. Naomi Goldenberg es otra feminista que dedica todo un libro prácticamente para decirle a la mujer que está oprimida por el cristianismo y para enseñarle cómo liberarse de él. Para empezar, su libro es muy claro en el título: Cambio de dioses, el feminismo y el fin de las religiones tradicionales. Allí escribe: Dios va a cambiar. ¿Por qué? Porque las mujeres vamos a acabar con Dios. Claramente, cuando Naomi habla de las mujeres que van a acabar con Dios, está hablando de las feministas, solo que esta es otra jugarreta semántica de tergiversar el lenguaje para que el espectador, el lector y cualquiera que se entere de estas ideas diga: ¡ay! Todas las mujeres están en contra de Dios. Y claramente no es así. A pesar de todo, el lavado cerebral se está logrando con éxito. El feminismo busca que las mujeres odiemos a la doctrina que nos ha dignificado como seres humanos y lamentablemente lo está logrando, volviendo prácticamente a la mujer en un soldado que milita con garras y con dientes en contra de esencialmente lo que debemos conocer, practicar
y seguir el bien. Porque sin el bien, ¿qué más le queda a la mujer que ser esclava sin darse cuenta del mal? Sin embargo, no son únicamente las mujeres las que terminan ahogadas en sus propios vicios ocasionados por esta imposición del ateísmo. No olvide que esta imposición no se ve como una imposición, de hecho, ni nos damos cuenta. Sí, no solo la mujer, también volvió atrás toda la sociedad, incluso la propia Unión Soviética, después de promover una radical descristianización, volvió atrás. Y es que Alexandra Kollontai, que ya había sido mencionada en este libro por Sarah Huff, fue la propagadora de dos conceptos, el de familia nueva y de mujer nueva. Para ella el matrimonio debería abolirse y debería implementarse solamente algo que ella denominó sociedad civil. Además, los niños no tendrían por qué estar siendo cuidadas por su mamá, las debería cuidar el Estado y la mamá debería estar activamente colaborando con la causa comunista. Y es en 1918 que la dictadura soviética decide implementar estas ideas de Alexandra Kollontai. Y en resumidas cuentas, todos los comportamientos que eran contrarios al cristianismo fueron incentivados, como por ejemplo las playas nudistas, las fiestas travestis, las relaciones homosexuales. Como ahora se hablaba de relaciones libres, estas relaciones libres terminaron causando falta de responsabilidad entre hombres y mujeres, que más de la mitad de esa generación fue de huérfanos. Y es que según el medio de comunicación oficial del gobierno de Rusia, en términos ideológicos, la revolución sexual fue un arma, y se podría decir que un arma principal contra la iglesia y el viejo orden en general. De hecho, informes oficiales indican que en 1923 la mitad de los niños nacidos en Moscú fueron concebidos fuera del matrimonio y terminaron abandonados y huérfanos. Y la cosa empeoró luego de que finalizó la Primera Guerra Mundial. Uy, ¿y eso por qué? Porque los soldados regresan a sus hogares y muchos de ellos con problemas psiquiátricos. Los criminales que habían sido detenidos durante ese periodo fueron perdonados, amnistiados. Una terrible ola de violaciones empezó a aterrorizar a la Unión Soviética. Y es que, como lo indican los medios de comunicación, en la década de 1920 la cultura de la violación se volvió prácticamente una epidemia. De hecho, muchos hombres pertenecientes al proletariado violaban a mujeres de la clase noble, burguesa, que tenían dinero, que tenían comodidad económica, y esto era tomado por ellos incluso como una justicia social, una justicia de clase. Ese fue el resultado del nuevo concepto de familia y de mujer nueva propuesto por Alexandra Kollontai. Niños sin familia, mujeres violadas, más del 80% de la población adicta a la droga, criminalidad y sobre todo una evidente disminución de la población. Todo esto en un lapso de menos de 10 años. La sociedad soviética había encontrado la manera más rápida para destruir a toda una nación sin necesidad de poner a un solo soldado con un arma en la mano. Y como ellos mismos probaron el método y conocieron su eficacia, se dieron cuenta que para tener un país fuerte y desarrollado, definitivamente tenían que volver al cristianismo. Claro, con agentes de la sociedad soviética infiltrados como espías, analizando lo que se enseñaba, pero aún así incentivaron la doctrina cristiana. Y fue allí donde todos los decretos que estimulaban la revolución sexual fueron suspendidos. La homosexualidad y el aborto fueron prohibidos por completo. Se incentivó a que la mujer estuviera en el hogar cuidando de su familia. Y se indicó que la familia debía ser natural, monogámica y heterosexual, decidida por el padre, auxiliado por la madre y perpetuada por los hijos en el paraíso comunista. Claro está, esto no lo dijeron porque a ellos les gustara, sino porque para la naturaleza humana era conveniente. Se dieron cuenta que una sociedad sin límites está destinada al fracaso. Finalmente, en el seno comunista es donde nace una de las más nefastas ideas, porque aunque se disfrazan de conservadores que quieren mantener la familia tradicional hasta el día de hoy, difundieron y aún siguen difundiendo la doctrina marxista y todo lo que ello implica fuera de sus fronteras. En otras palabras, destruyamos al mundo. Y es que el comunismo tuvo que adaptarse para lograr conquistar a los occidentales, porque sabían que la revolución del proletariado propuesta por Karl Marx no los iba a llevar a tener el poder. Sin embargo, se dieron cuenta que podían utilizar los vicios y las debilidades de las personas como instrumentos revolucionarios para poder controlar a estas personas. La Unión Soviética ganó la guerra cuando hizo que en Occidente recibiéramos las ideas que a ellos los colapsaron y los destruyeron. Lo hizo llegar como un regalo envuelto en colores y con un mensaje muy bonito: paz y amor. Lamentable. Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si permite, nos vemos la próxima semana con la tercera parte de este paso 5 llamado los cambios telúricos contra el sistema. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Que Dios le bendiga. Chao.